Bogotá, 8 de agosto de 1995. Una grabadora chisporrotea en la penumbra de una redacción. Las voces, distorsionadas por la cinta magnética, se deslizan entre el ruido estático. Una de ellas, femenina, cálida, segura, pronuncia nombres que nunca debieron ser dichos. En cuestión de minutos, el país se detiene. Lo que hasta entonces eran rumores, susurros de sobremesa y acusaciones sin rostro, se convierte en evidencia sonora. La voz pertenece a Elizabeth Montoya de Sarria, apodada por la prensa como la Monita Retrechera. Y esa voz abrirá las puertas de uno de los escándalos políticos más devastadores de la historia colombiana, el Proceso 8000. En las calles, los televisores iluminan los rostros tensos de los ciudadanos. En los pasillos del poder, los teléfonos no paran de sonar. El país descubre que el dinero del narcotráfico, esa corriente subterránea que todos sabían que existía pero nadie quería ver, ha alcanzado las más altas cumbres del gobierno. Bienvenidos a Rastros del Pecado. El 8 de agosto de 1995, Colombia escuchó algo más que una voz. Escuchó una amenaza. Ese día, sin previo aviso, las emisoras del país interrumpieron su programación con un material que hasta entonces solo existía en susurros y acusaciones sin pruebas. Eran grabaciones telefónicas, fragmentos de una conversación privada. Una mujer, un candidato presidencial, una promesa. Los periodistas las bautizaron casi de inmediato, los narcocasetes. En esas cintas, frías, casi quirúrgicas, con el eco sucio de una línea intervenida, se oía la voz del entonces candidato presidencial Ernesto Samper Pizano. Del otro lado, una mujer que hasta esa mañana era, para el público, nadie, Elizabeth Montoya de Sarria. Pero lo que se dijo en esa llamada no era simplemente íntimo, era estructural, era evidencia, era pólvora. La filtración de esa primera cinta no fue un escándalo más, fue el disparo inicial de una de las crisis políticas más graves de la historia reciente del país. Lo que por años había sido rumor tomó forma audible, casi táctil, y lo que reveló fue brutal. El poder político de la República y el cartel de Cali no eran fuerzas opuestas, eran socios. Hasta ese punto, la relación entre el Estado y el crimen organizado podía negarse, maquillar, ridiculizar. Después del 8 de agosto de 1995, ya no. Ese estallido público sería conocido como el Proceso 8000. Y el Proceso 8000 no fue solo un escándalo judicial, fue una disección a corazón abierto. Puso en duda la legitimidad de una presidencia entera, desnudó un sistema que venía pudriéndose desde adentro, lentamente, silenciosamente. Lo que se descubrió era insoportable de mirar de frente. El dinero del narcotráfico no estaba tratando de entrar en la política, ya estaba adentro, instalado, operando, comprando lealtades, campañas, instituciones enteras. No era una infección superficial, era metástasis. Joseph Toft, director de la DEA en Colombia, dijo en ese momento una frase que quedó grabada como una condena histórica. Colombia ya no era solo una democracia, era una narcodemocracia. Y en el centro de esta tormenta había un nombre que, de un día para otro, dejó de ser invisible:
Elizabeth Montoya. Este informe no la trata como una actriz secundaria ni como un adorno sentimental en la historia de otro, porque no lo fue. Elizabeth Montoya fue punto de encuentro, bisagra, válvula de presión. Fue la mano que tocaba la puerta del poder en nombre de los hombres más temidos del país y la mano que tocaba la puerta de esos hombres en nombre del Estado. No era un simple contacto, era un sistema. Para unos era confidente, para otros mensajera, para muchos libro de cuentas. Su ascenso fue tan rápido que parecía imposible no preguntar quién la estaba empujando desde atrás, y su caída tan violenta que todavía hoy el país no ha terminado de entender quién necesitaba que ella dejara de hablar. Porque al final, lo que estalló en agosto del 95 no fue solo una grabación. Fue la certeza de que una sola voz, registrada en cinta, podía poner en jaque al presidente de la República, comprometer a los capos del cartel más poderoso del mundo y obligar a toda una nación a mirarse al espejo. Esta es la historia de esa voz, la historia de Elizabeth Montoya, y de cómo cuando habló, todo tembló. Elizabeth Montoya de Sarria no nació en el poder, nació lejos de él. Nació el 25 de mayo de 1949 en Armenia, Quindío, en una familia de clase media, sin apellidos ilustres, sin fortuna escondida, sin padrinos en Bogotá. Su infancia estuvo más cerca del ruido áspero de la plaza de mercado que de los salones de alfombra gruesa donde se negocian los países. Durante su adolescencia, la necesidad la empujó a abandonar el bachillerato para trabajar hombro a hombro con su madre atendiendo un puesto de comidas. Madrugadas con olor a aceite recalentado, monedas contadas una por una. Ese fue su primer escenario de supervivencia. Ahí se templó un carácter duro, frío, con una idea clavada a fuego: nunca más volver a depender de nadie. Esa determinación prendió fuego muy pronto. En 1963, con apenas 14 años, tomó una decisión que a cualquier otra edad ya sería temeraria. Con unos pocos dólares y sin hablar inglés, se subió sola a un avión rumbo a Miami. No fue huida, fue estrategia. Fue el momento exacto en el que dejó de ser una niña pobre del eje cafetero y empezó a convertirse en algo más peligroso. Alguien que no reconoce el miedo como un límite, sino como un punto de partida. Pasó luego por Puerto Rico, donde se casó con un arquitecto llamado Ernesto Leiva. Para algunos, un matrimonio, para ella, una puerta. Esa unión le dio acceso a un entorno social más acomodado, estabilidad migratoria, respeto aparente. Aprendió rápido que pertenecer era negociable, que el estatus no siempre se hereda, a veces se adquiere por contacto, por insistencia o por audacia. Fue también en esos años cuando su nombre comenzó a quedar registrado en archivos que nunca se pierden. Para la década de 1980 ya estaba en el radar de agencias de seguridad estadounidenses. El FBI la vinculó a posesión de cocaína. El 4 de abril de 1986 fue arrestada por posesión de narcóticos. El cargo, curiosamente, fue retirado más tarde mediante una figura conocida como colaboración con la justicia. A simple vista, un tropiezo legal. Para Elizabeth, no. Para ella, fue una lección de anatomía del poder. Entendió que no necesitaba ser la reina del tablero para sobrevivir. Bastaba con ser la intermediaria sin la cual nadie podía mover ficha. Descubrió que su lugar natural no estaba en la cúspide visible, sino en el corredor oscuro entre dos mundos, el legal y el ilegal. Entendió que su arma principal no eran las balas, ni siquiera el dinero. Era la información. ¿Quién habló con quién? ¿Quién prometió qué? ¿Quién debía? ¿Quién temía? Ese talento, el talento de intermediar, de negociar entre estructuras poderosas que oficialmente jamás deberían tocarse, se volvería su especialidad. Era una corredora de favores, una traductora entre lenguajes prohibidos. Ese patrón, ser puente, no fue una etapa, fue su modelo de vida.
Décadas más tarde, cuando la política colombiana se viera sacudida por la financiación de campañas con dineros del cartel más poderoso del país, ella estaría ahí, en el centro, cumpliendo exactamente ese papel. El siguiente salto en su ascenso ocurrió en 1981, cuando se casó con Jesús Amado Chucho Sarria, exoficial de la policía colombiana. A primera vista, un matrimonio, en realidad una alianza operativa. Él aportaba conocimiento del sistema, entendía las jerarquías de fuerza pública, los protocolos, las debilidades del Estado, los puntos ciegos de la ley. Ella aportaba instinto económico, carisma agresivo y una capacidad casi sobrenatural para moverse entre millonarios, políticos, contrabandistas y oficiales sin perder el equilibrio. Juntos construyeron no solo riqueza, sino arquitectura financiera. El imperio que levantaron estaba diseñado con precisión quirúrgica para parecer legítimo. Joyerías en Los Ángeles, 22 Karat Corp, Liz G. Inc., que justificaban entradas de efectivo imposibles de rastrear. Agencias de viaje y empresas de importación de telas que ofrecían facturas limpias para dinero sucio. La discoteca Confetti. Su figura pública era una mezcla calculada de seducción social y advertencia silenciosa. Por un lado, su reputación de generosidad era legendaria. Regalaba relojes Rolex de oro con diamantes como si fueran recuerdos de cortesía. Visitaba soldados heridos en hospitales militares, no como espectáculo de prensa, sino como madrina de guerra. Llevaba dinero, regalos, palabras que sonaban a lealtad. Abría las puertas de sus fincas para repartir comida y ayuda a mujeres y niños de escasos recursos. Para muchos era benefactora, protectora, señora. Quienes la conocían más de cerca hablaban de otra Elizabeth, fría, paciente en sus rencores, capaz de recordar una afrenta durante años y cobrarla en el momento exacto. Vengativa, decían, implacable, siempre armada. Siempre con una Pietro Beretta al alcance de la mano, no como paranoia, sino como declaración: conmigo no se juega. Esa dualidad, mecenazgo y amenaza, no era contradicción, era método. Es la dinámica clásica en las esferas criminales de alto nivel: comprar lealtad con afecto visible y sellarla con miedo silencioso. Gratitud y pánico, rezo y pistola. Era una jefa que nunca se presentaba como jefa. Pero había algo más, algo que no se puede ignorar si se quiere entender el poder real que ella proyectaba, la forma en que habitaba el lujo. Elizabeth Montoya no acumulaba riqueza, la exhibía. Cada centímetro de su vida estaba escenificado. Académicamente, a esa estética se le ha llamado narcoestética, una puesta en escena del exceso, una forma de gritar estatus cuando el linaje no lo concede. Para quienes nacieron fuera de las élites tradicionales, sin apellido viejo, sin hacienda heredada, sin silla asegurada en las mesas discretas del club social, el lujo deja de ser gusto personal y se convierte en arma, en mensaje, en conquista visual. En su caso, el símbolo por excelencia fue el caballo de paso fino. En Colombia, pocas cosas expresan prestigio en ciertos círculos con tanta fuerza como un caballo perfecto. Sangre fina, porte impecable, trote elegante como coreografía militar. Elizabeth era dueña de criaderos de élite, como el afamado Lady D en Tuluá. Tenía ejemplares de las mejores líneas, los presentaba en exposiciones y cuando los jueces dudaban, dejaban de dudar. Se hablaba de sobornos, se hablaba de favoritismos comprados, se hablaba de campeonatos asegurados antes de que el caballo pisara la pista. Cuando murió su caballo preferido, no lo enterró como se entierra un animal querido. Lo mandó a sepultar en una de sus haciendas con una silla de montar hecha con incrustaciones de oro y diamantes, sobre un cadáver. Ese entierro fue más que un ritual privado, fue una declaración sin palabras: tengo tanto que puedo enterrar la riqueza que ustedes todavía sueñan con tocar. Su vida entera funcionaba así. Su armario no era ropa, era inventario de poder.
alta costura internacional, joyas que parecían diseñadas para humillar la discreción de las viejas familias. Su casa estaba llena de piezas que bordeaban lo grotesco, objetos deliberadamente excesivos como la famosa mesa hecha con colmillos de elefante. Nada era sobrio, nada era modesto, nada pedía perdón. Ese despliegue era más que vanidad, era una estrategia de legitimación. Elizabeth sabía que a los ojos de las élites tradicionales, ella nunca sería una de las suyas. No importaba cuánto dinero tuviera, no importaba cuánto terreno comprara, no importaba cuántos políticos le contestaran el teléfono. Para esa élite había un muro invisible hecho de apellido, de historia, de sangre correcta. Ella entendió que jamás la iban a invitar a esa mesa. No sorprende que tras su muerte las autoridades incautaran sus bienes y los subastaran pieza por pieza. Lo que cambió en ese momento fue la manera en que el país empezó a mirar esas pertenencias. Ya no eran cosas, eran artefactos, restos físicos de una época en la que la frontera entre narcotráfico y poder político no era una acusación conspirativa, sino una vía de doble sentido. Objetos que hoy funcionan como reliquias de la era en el que el dinero ilegal compraba no solo caballos, relojes o hoteles, compraba acceso al Estado. Porque al final, la historia de Elizabeth Montoya es la historia de una mujer que entendió, muy temprano, un principio brutal. No hace falta ser la figura más visible para controlar la escena. Basta con ser imprescindible. Ella se convirtió exactamente en eso, la intermediaria sin la cual nadie podía cerrar el trato. Y esa posición, esa capacidad de hablar con todos los que oficialmente no se hablan, sería la que, años después, haría temblar a un presidente. El escándalo que definiría la presidencia de Ernesto Samper y expondría la profundidad de la narcopolítica en Colombia estalló con la filtración de los narcocasetes. Estas grabaciones, dadas a conocer por el periodista Alberto Giraldo, contenían conversaciones entre él y los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, líderes supremos del cartel de Cali, en las que se discutía abiertamente la financiación de la campaña presidencial de 1994. Estas cintas fueron la prueba irrefutable de una alianza profana que hasta entonces solo había sido objeto de rumores. En el centro de esta operación financiera se encontraba Elizabeth Montoya. Tanto Santiago Medina, el tesorero de la campaña, como Fernando Botero Sea, el gerente de la misma, la identificaron en sus testimonios como una recaudadora de fondos clave. Su rol era tan crucial que se le asignó la gestión de la tesorería de la campaña en las estratégicas regiones de Valle del Cauca y Nariño, bastiones de influencia del cartel de Cali. Su función no era meramente pasiva, era una operadora activa que movía y gestionaba los flujos de dinero. La investigación judicial logró desenterrar pruebas concretas de estas transacciones. Entre ellas, un fax que confirmaba una donación de $100,000 del narcotraficante Nelson Urrego, gestionada directamente por Montoya, y otra donación de casi $10,000 hecha por ella misma. Su habilidad para operar en la ambigüedad entre lo lícito y lo ilícito quedó demostrada por el hecho de que también manejaba donaciones de corporaciones multinacionales legítimas como Interbank y Philip Morris. Esta dualidad la convertía en la intermediaria perfecta, capaz de mezclar el dinero limpio con el sucio, borrando el rastro de su origen. El proceso 8000 reveló una compleja red de actores, cada uno con sus propias motivaciones, que convergieron para crear la crisis. En la cúspide se encontraba Ernesto Samper, el candidato presidencial y beneficiario final del esquema. La prueba más contundente en su contra fue su propia voz en la cinta, donde se dirigía a Montoya con el apelativo cariñoso de Mona y la reprendía juguetonamente por ser retrechera. Su posterior defensa, la célebre frase «todo fue a mis espaldas», se convirtió en un emblema de la impunidad y la evasión de la responsabilidad política en Colombia.
Los financiadores, los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, tenían un objetivo claro y pragmático: comprar poder. Al financiar la campaña del candidato con más probabilidades de ganar, buscaban asegurar protección para su vasto imperio criminal, influir en la legislación y, sobre todo, neutralizar la amenaza de la extradición a Estados Unidos. Los fondos, que se estima superaron los $3.7 millones, eran entregados con un macabro sentido del detalle, en cajas de cartón forradas con papel de regalo para no levantar sospechas. Los brazos operativos del esquema fueron los directivos de la campaña, principalmente Santiago Medina y Fernando Botero Sea. Como tesorero y gerente respectivamente, fueron los responsables de recibir, ocultar y distribuir los fondos ilícitos. Sus testimonios posteriores, aunque a menudo contradictorios mientras intentaban salvar su propia situación legal, fueron cruciales para desmantelar la estructura de la financiación y señalar la responsabilidad de los niveles más altos de la campaña. El expediente tenía un número: 8000. Ese número salió de la Fiscalía General de la Nación. Era en apariencia un simple radicado administrativo, pero en la práctica se convirtió en el nombre propio del mayor escándalo político-criminal de la historia reciente de Colombia: Proceso 8000, 2 palabras y 4 cifras que harían temblar la presidencia de la República, romper alianzas internacionales y dejar una marca de vergüenza que el país todavía carga. El fiscal que lo dirigió fue Alfonso Valdivieso. Su trabajo fue más que una investigación, fue un desafío abierto a una estructura de poder que no toleraba que nadie preguntara demasiado. Valdivieso se atrevió a seguir la ruta del dinero, a llamar por su nombre a quienes hasta entonces eran intocables y a empujar la verdad hasta las puertas de la Casa de Nariño. Por eso se convirtió en una figura central de la lucha contra la corrupción y en un blanco. Lo persiguieron con presiones políticas, lo amenazaron, intentaron aislarlo, porque un fiscal que decide investigar al presidente no es un funcionario, es una declaración de guerra. Y sin embargo, lo más importante no se decidió en un juzgado. El futuro de Ernesto Samper jamás llegó a depender de una sentencia penal. No lo dejaron llegar tan lejos. Su suerte se resolvió en la arena política, en un terreno hecho a la medida para protegerlo. La investigación en su contra terminó en manos de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, un organismo compuesto, en su mayoría, por congresistas de su propio partido y de la coalición que gobernaba con él. Era el equivalente a ser juzgado por los amigos. El resultado fue, como muchos anticiparon, casi quirúrgico. En una votación que el país entero entendió como un acto de autopreservación, la Cámara absolvió a Samper de toda responsabilidad. Legalmente quedó limpio, políticamente quedó desnudo. La decisión le permitió terminar su mandato, pero le amputó el legado. Fue una absolución sin absolución. Se salvó la silla presidencial, pero no la presidencia. Estados Unidos reaccionó con un gesto calculado para doler. Declaró que Colombia ya no era un aliado confiable en la lucha antidrogas, un acto conocido como desertificación, y dio un paso más. Le quitó la visa al presidente en ejercicio, le cerró la puerta. Fue una humillación pública que dejó a Colombia cargando un título que nadie en el poder quería pronunciar, pero que ya flotaba en el ambiente: narcoestado. Porque el Proceso 8000 no fue simplemente una campaña con plata sucia, fue la radiografía de una enfermedad crónica. Lo que salió a la luz no fue un caso aislado, ni una travesura de unos cuantos operadores electorales. Lo que quedó en evidencia fue una red. Había cheques, había cuentas, había aportes directos del cartel de Cali entrando en campañas políticas no solo presidenciales, sino congresionales y regionales, cruzando partidos, comprando lealtades de manera transversal. No era un favor puntual, era un modelo operativo. El propio Samper intentó defenderse con una frase que, sin quererlo, terminó incriminando al sistema entero. Dijo que la financiación de campañas locales y regionales con dineros del narcotráfico venía ocurriendo desde mucho antes, que eso siempre había pasado, que era casi costumbre.
Traducido, no es que un tumor entró a la democracia, es que la democracia había estado creciendo alrededor del tumor. Y entonces sucedió lo inevitable. El país vio con claridad algo que prefería no ver. Vio que el Congreso que absolvió al presidente era el mismo Congreso que había recibido plata de las mismas manos que financiaron su campaña. Vio que las instituciones del Estado colombiano no estaban en condiciones de purgarse, porque las piezas encargadas de limpiar eran las mismas piezas que había que limpiar. Fue ahí cuando otro nombre empezó a sentirse cada vez más peligroso: Elizabeth Montoya de Sarria. Para entonces ya era más que una benefactora con gusto excesivo y conexiones discretas, era una amenaza. El puente más delicado entre el cartel de Cali y el círculo político más alto del país. Sabía de quién era cada llamada, sabía qué promesa se había hecho, en qué sala y quién estaba presente. Y lo más grave, estaba viva. Por poco tiempo. En las semanas previas a su muerte, el mundo de Elizabeth Montoya se estaba desmoronando a una velocidad que ni ella, acostumbrada a manejar crisis con una pistola en la cartera y otra en la cintura, podía controlar. Un mes antes, su eje protector había caído. Su esposo y aliado más cercano, Jesús Amado Chucho Sarria, fue arrestado por enriquecimiento ilícito y narcotráfico. Era más que un golpe emocional, era la pérdida de su escudo. Chucho no era solo su pareja, era su respaldo operativo, su músculo, su interlocutor con estructuras de seguridad formal e informal. Con él tras las rejas, Elizabeth se quedó expuesta. Y lo sabía. El miedo empezó a colarse, un miedo nuevo, distinto del miedo cotidiano de la vida ilegal. Este no era el miedo a un allanamiento, ni a un decomiso, ni a un titular. Era el miedo a no llegar viva a la próxima semana. Buscó protección, pero ya no en abogados ni en políticos, buscó protección en lo sobrenatural. El 31 de enero de 1996 fue al apartamento de dos santeros cubanos, en el norte de Bogotá. No era una visita social, era un ritual de supervivencia. Quería protección espiritual, amuletos contra el daño, blindaje místico. El gesto en sí mismo lo dice todo. Cuando una mujer que siempre resolvía con dinero, favores y amenazas termina rogándole a los muertos, es porque siente que los vivos ya decidieron lo que le va a pasar. En los círculos políticos y judiciales era prácticamente certeza. Elizabeth Montoya iba a declarar en el proceso 8000, no como testigo menor, como testigo clave, como la mujer que podía describir, con nombres y montos, quién había puesto el dinero del cartel de Cali en la campaña presidencial. Se decía, se sabía, que estaba lista para contarle todo a la fiscalía, que iba a hablar, que iba a entregar. Para muchos, esa sola posibilidad equivalía a una sentencia de muerte. Porque si ella hablaba, el castillo de naipes completo se venía abajo. No solo caían operadores de campaña, caían ministros, caían congresistas, caía gente del cartel, y con ellos caía la delgada ficción de que el Estado y la mafia eran enemigos. Y entonces pasó lo que tenía que pasar cuando una pieza se vuelve demasiado peligrosa para todos los bandos a la vez. Ese mismo 31 de enero, en el apartamento donde buscaba salvación espiritual, los hombres armados llegaron primero que los santos. Entraron, no negociaron, no amenazaron, ejecutaron. A Elizabeth Montoya le dispararon entre 12 y 14 veces con una subametralladora mientras intentaba esconderse. No fue un tiro limpio, profesional, frío. Fue ensañamiento, fue brutalidad, destinada a enviar un mensaje. Fue silencio impuesto a fuego. Su escolta, Jesús Humberto Vargas Rojas, también fue asesinado. 2 cuerpos, un propósito. La investigación de su muerte se convirtió en un laberinto. Aparecieron versiones, muchas de ellas diseñadas para anular a las demás. Una de las hipótesis más fuertes, susurrada en pasillos y nunca del todo asumida en voz oficial, hablaba de complot, un acuerdo entre narcotraficantes y figuras políticas para eliminarla antes de que pudiera declarar formalmente y dejar constancia judicial.
un asesinato preventivo, quirúrgico, necesario para cortar la línea directa que conectaba a ambos mundos. Otra versión apuntaba exclusivamente al cartel de Cali. Decía que ellos, temiendo que Elizabeth cambiara lealtad a cambio de beneficios judiciales, dieron la orden: mejor muerta que arrepentida, mejor muerta que colaborando. Una tercera hipótesis, impulsada desde prisión por el propio Chucho Sarria, insinuaba que el crimen había sido el resultado de deudas y problemas internos con otros narcotraficantes. Pero esa teoría nunca tuvo la misma fuerza, nunca logró desplazar lo evidente. Elizabeth era un riesgo institucional, no solo personal. Con el tiempo, el caso se complicó todavía más. Su asesinato fue vinculado a otra muerte igualmente explosiva, la del líder conservador Álvaro Gómez Hurtado, asesinado pocos meses antes. Esa conexión abrió una lectura inquietante. Y si no estamos hablando de vendetas aisladas, sino de una operación coordinada para eliminar, una por una, a las voces que podían desestabilizar un orden de poder oculto? ¿Y si no fue solo para callarla a ella, sino para sostener el país a costa de la verdad? Nadie ha sido condenado como autor intelectual del asesinato de Elizabeth Montoya de Sarria. Nadie ha asumido ante un juez haber dado la orden. Nadie ha pagado por haber apagado la voz más peligrosa del proceso 8000. Y eso no es un accidente. Eso es parte del resultado. Porque matar a Elizabeth fue más que eliminar a un testigo. Fue cirugía de emergencia para salvar el sistema. Ella era el nudo vivo que mantenía unidos dos universos que se necesitaban, pero que jamás podían ser admitidos en el mismo plano: la élite política y el cartel de Cali. Ese nudo era precisamente lo que el proceso 8000 estaba empezando a exponer de manera formal, documentada, irrefutable. Si ella hablaba ante la fiscalía, ya no serían rumores, sería registro, sería historial, sería evidencia. Su muerte permitió que el escándalo se manejara políticamente, no judicialmente, que los congresistas votaran, que el presidente fue absuelto, que la narrativa se fragmentara en puntos de vista. Al desaparecer a la intermediaria, destruyeron el puente, y sin puente, cada lado pudo decir: yo no conocía al otro. El Estado colombiano entró a su mundo con otra herramienta: la extinción de dominio. Esa figura legal permitía, y permite, quitarle definitivamente a una persona los bienes que se consideran fruto de actividades ilícitas, incluso si esa persona no termina condenada penalmente. Y eso fue exactamente lo que hicieron con Elizabeth Montoya. Su patrimonio fue incautado, inventariado, convertido en lista de activos y luego vendido. Subasta pública, espectáculo. La Dirección Nacional de Estupefacientes sacó a remate el botín material de toda una vida en la ilegalidad: zapatos de diseñador, muebles excesivos, obras de arte, la famosa mesa hecha con colmillos de elefante, incluso mesas de billar que habían sido escenario de pactos. Cada objeto pasó de ser símbolo de poder a ser mercancía. Martillazo, siguiente lote. Años más tarde, la familia de Montoya, ya con Chucho Sarria en libertad, intentó recuperar parte de esa riqueza en los tribunales. Alegaron que algunas propiedades habían sido incautadas de manera indebida. Fueron a juicio. Pelearon por fincas, como la conocida Praga o La Jimena, pero perdieron. Los jueces dejaron algo clarísimo: el Estado no tenía que devolver nada, porque la extinción de dominio no depende de que haya condena penal. Puedes salir absuelto y aún así perderlo todo si el origen del dinero está manchado. Así terminó la historia visible de Elizabeth Montoya, con su cuerpo en el piso de un apartamento en el norte de Bogotá, su nombre convertido en susurro en los pasillos del poder y su fortuna rota en pedazos sobre una mesa de remates. El sistema sobrevivió, el presidente terminó su mandato, los grandes nombres siguieron moviéndose, las instituciones no cayeron y, oficialmente, el país siguió siendo una democracia. Su nombre era Elizabeth Montoya de Sarria, pero el país no la recordaría así. La recordaría como la monita retrechera. Pocas veces un apodo ha sellado de manera tan brutal la memoria de una persona.
En la grabación que estremeció al país, el entonces candidato presidencial Ernesto Samper le habla con una mezcla de confianza y reproche y la llama retrechera. En Colombia, esa palabra tiene filo. Describe a alguien que, con maña, sabe evadir, manipular, conseguir lo que quiere sin decirlo abiertamente. No es un insulto directo, es peor. Es una advertencia sobre el tipo de persona con la que estás tratando. Samper se lo dijo con tono coloquial, casi juguetón, para frenar su insistencia. Pero cuando la conversación salió a la luz, esa palabra, pegada al diminutivo cariñoso mona, dejó de ser un gesto privado y se convirtió en marca pública. Desde ese momento ya no era Elizabeth, era la monita retrechera. Y ese apodo la fijó para siempre en la mente de una nación entera. Una mujer astuta, peligrosa, dueña de secretos que podían quemar a cualquiera que se atreviera a tocarlos. El nombre funcionó porque capturaba el misterio. Retrechera evocaba picardía, pero también traición, coquetería, pero también cálculo. Pintaba a una mujer capaz de moverse sin miedo entre los egos más grandes del país, políticos, banqueros, capos, y salir con algo que necesitaba de cada uno. Sugería que ella no era una víctima, ni un adorno, era cómplice, era operadora, era testigo. Y por eso mismo era demasiado peligrosa para seguir viva. El país, por supuesto, no soltó la historia ahí, no podía. No cuando todo olía a caída, a sangre y a dinero. La figura de la monita retrechera se volvió materia prima de la cultura popular. Televisión, libros, ficción. Colombia empezó a contar y recontar su historia como quien insiste en tocar una cicatriz porque no soporta la idea de que sane. En las narcoseries más vistas, la mujer que hacía de puente entre narcos y Estado apareció con rostro y voz. Actrices de televisión nacional la interpretaron, dándole cuerpo a esa mezcla de lujo obsceno, ternura interesada y ferocidad innegociable. Ahí estaba ella en pantalla, entrando a salones donde ninguna mujer de su origen debía entrar, llamando directamente a ministros, manejando favores como quien reparte navajas envueltas en seda. Para toda una generación que no vivió el escándalo en directo, la versión audiovisual de La Monita fue la entrada a esa historia, fue su rostro oficial. La literatura hizo lo propio. La escritora Silvia Galvis tomó su figura como detonante narrativo en una novela que no intentaba absolver a nadie, sino exponerlo todo con ironía y rabia. Jugó incluso con su muerte, rebautizándola como un monicidio, casi burlándose del país entero. Esto no fue un asesinato cualquiera, fue la ejecución pública de una mujer que sabía demasiado. Y ahí llegamos a otra verdad incómoda. Elizabeth Montoya no encajaba en el molde clásico de la mujer del narco. No era la amante bonita que vive de regalos, no era la acompañante decorativa del capo, no era la viuda que heredó. Era otra cosa. Era operadora, era bisagra, era el punto de contacto. Funcionaba como una figura de gestión y enlace entre estructuras que oficialmente no debían jamás rozarse, la política de más alto nivel y el cartel de Cali. Ella hablaba con ambos lados, los entendía, les traducía intereses, les garantizaba que la palabra dada en una sala iba a ser cumplida en otra. Eso no es una amante, es una pieza estratégica. En otras palabras, Elizabeth Montoya fue una mujer que arrancó en la precariedad de un mercado popular y terminó administrando favores, flujos de dinero y acceso político al más alto nivel del Estado. En un ecosistema dominado por hombres, hombres con ejércitos, hombres con firmas, hombres con escoltas, hombres con inmunidad, ella no pidió permiso para existir, se instaló. No por nada hubo quien la nombrara la musa del proceso 8000. Musa no en el sentido romántico, sino en el sentido eléctrico, el punto de energía que hace visible el circuito. Su figura encarnaba una estética completa, la ostentación como poder, el derroche como mensaje, el exceso como legitimación.
Caballos de paso fino, joyas imposibles, mesas hechas con colmillos de elefante, sillas de montar con oro y diamantes, incluso para enterrar a sus animales. Eso no es mal gusto, eso es una tesis política. No me quieres en tu élite, entonces voy a inventar una élite que te ofenda. Esa estética, la narcoestética, quedó pegada al país. Es incómoda, es brutal, es violenta y es parte de la identidad cultural de los 90 en Colombia, nos guste o no. Pero bajo todo ese brillo había una mecánica más oscura, algo más grande que ella, más grande incluso que el cartel de Cali, más grande que el gobierno de turno, el sistema mismo. El proceso 8000 no fue una anécdota de campaña, fue un diagnóstico público. Fue el momento en que el país se vio obligado a aceptar que el dinero del narcotráfico no estaba tocando el timbre del Estado, estaba adentro, instalado, financiando, condicionando decisiones, comprando protección. La Fiscalía abrió el caso, lo numeró, lo llamó oficialmente con un frío número administrativo, 8000, y al hacerlo dejó una huella que ni el Congreso, ni la Casa de Nariño, ni los capos pudieron borrar después. El fiscal Alfonso Valdivieso, enfrentando presiones y amenazas, llevó la investigación hasta donde pudo llevarla dentro de un Estado que temblaba ante su propia sombra. Hubo condenas, hubo nombres, hubo papeles, pero cuando llegó el turno de tocar al presidente, el sistema cerró filas. La Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, poblada en gran parte por aliados políticos del propio gobierno, absolvió a Ernesto Samper. No en un tribunal de justicia, en un recinto político. Técnicamente quedó libre de culpa, moralmente quedó señalado para siempre. El costo internacional fue inmediato. Estados Unidos no solo dejó de tratar a Colombia como un aliado confiable en su guerra antidrogas, sino que le quitó la visa al mismísimo presidente. Una humillación deliberada, una forma de decir, te creemos en el cargo, no te creemos limpio. Puertas afuera, Colombia fue etiquetada como narcoestado. Puertas adentro, Colombia tuvo que aceptarlo. Y entonces llegó la fase más fría, la contención. Elizabeth Montoya estaba lista para hablar. Lo sabían todos, lo temían todos. Su testimonio amenazaba con convertir rumores en pruebas, con convertir política en delito, con convertir nombres propios en cargos formales. Y luego, de repente, dejó de estar disponible. Fue ejecutada a quemarropa en un apartamento del norte de Bogotá el 31 de enero de 1996, el mismo día en que había acudido a buscar protección espiritual, convencida de que la iban a matar. Le dispararon más de una docena de veces, mataron también a su escolta, no dejaron supervivientes que pudieran contar la escena. Desde entonces, nadie, legalmente, oficialmente, con condena, ha cargado con la autoría intelectual de ese crimen. El Estado no señaló una mano, el cartel no aceptó una mano, la política no reconoció una mano. Y ahí está el punto. El asesinato de la monita retrechera no fue un arranque pasional, no fue un ajuste menor, fue una operación de preservación sistémica. Ella era el puente viviente entre el cartel y el poder. Si ese puente hablaba ante la fiscalía, ambos lados se hundían juntos. Si ese puente desaparecía antes de hablar, cada lado podía decir yo no sabía nada. La muerte de Elizabeth Montoya fue el corte del cable. Después de su asesinato vino la purga material. El Estado entró con otra arma, la extinción de dominio. Congeló y confiscó propiedades, fincas, empresas, joyas, muebles, caballos, símbolos. Luego subastó todo públicamente, con martillo al mejor postor. Hizo visible la caída como espectáculo, como acto pedagógico. Todo esto ahora es nuestro. Su vida se volvió inventario judicial, su lujo, lote en una lista. Más tarde, su familia intentó recuperar parte de esa riqueza en tribunales. Perdió.
La justicia dejó claro que, aunque una persona no termine condenada, el Estado puede quedarse con su patrimonio si demuestra que nació de dinero ilícito, es decir, incluso muerta, incluso silenciada, incluso borrada, el sistema todavía la estaba usando como advertencia. Y sin embargo, algo sobrevivió intacto. Sobrevivió la imagen. Durante el proceso 8000 hubo una frase que se quedó pegada a la historia: el elefante en la sala. Era la metáfora usada por Horacio Serpa, entonces ministro, para referirse a lo que todo el mundo veía y nadie admitía abiertamente: el dinero del narcotráfico caminando entre las instituciones como un animal gigantesco imposible de ignorar, mientras todos fingían que no estaba allí. Ese elefante no apareció con ella, pero ella lo iluminó. Eso es, al final, lo que deja su historia. Elizabeth Montoya de Sarria, la niña que dejó el colegio para vender comidas en una plaza de mercado en Armenia, la adolescente de 14 años que se subió sola a un avión a Miami sin hablar inglés, la mujer que construyó un emporio blanqueado en joyerías, caballos y hoteles, la intermediaria entre el cartel de Cali y la campaña presidencial, la monita retrechera que sabía demasiado, terminó acribillada en un apartamento de Bogotá antes de poderle hablarle formalmente al Estado. Pero su silencio no borró lo que reveló. El país entendió que su democracia había hecho pacto con el crimen, que la institucionalidad estaba contaminada desde la raíz, que los límites entre legalidad e ilegalidad no eran líneas, sino costuras, y que esas costuras pasaban por personas de carne y hueso, personas como ella. Y por eso, todavía hoy, su nombre no es solo un recuerdo morboso de los 90, es un espejo. Un espejo incómodo en el que Colombia sigue viéndose, le guste o no.